Siento su amor cuando entiende el plan. Él tendrá su lugar de paz. Siento su amor de madre cuando entiendo el plan de salvación. Tendrá su lugar de un día podré y allí prometeré. ¿Nos puede ayudar con la oración, por favor? Nuestro bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias por este día más de vida que nos das. Te damos gracias por permitirnos estar en la clase de la hermana. Y te pedimos que por favor nos cuides y bendigas el resto del día. Y te pedimos que por favor todo lo que la maestra nos explique podamos aplicarlo a nuestras vidas y podamos compartirlo con nuestros seres queridos. Esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Bien. Entonces, muchas gracias ahí. Espero que les haya gustado el video de los niños ahí viendo el templo. Bien, entonces, y gracias por la oración ahí, Micaela, y también por el propósito de su oración. Entonces, bueno, tal vez es un poco difícil conocernos, tal vez por el tema de que es virtual y que pues no nos vemos las caras, pero para que nos podamos conocer mejor, bueno, yo me llamo Pablo, yo tengo 20 años, estoy estudiando, bueno, recién empecé a estudiar ingeniería en sistemas, así que ahí si necesitan alguna ayuda me avisan, o si es que alguien sabe acerca de eso, también me pueden enseñar, no sé, casi nada, pero ahí intentando, ¿no? Bueno, algo que quería compartir con cada uno de ustedes es algo que en esta semana fue interesante, ya que comencé a leer un poco de mi bendición patriarcal. Tenía algunas dudas, ¿no? De lo qué es lo que Dios quiere para mí o qué propósitos, ¿no? Tal vez a veces no sé lo que tengo, qué decisiones tomar, a veces hay decisiones difíciles en la vida, ¿no? Y estaba viendo eso en qué es lo que puedo hacer, qué decisiones tomar, ¿no? Qué espera el Señor que yo haga, ¿no? Entonces, estaba ahí leyendo mi bendición patriarcal y realmente al principio estaba muy agradecida, sabía que tenía esas hojas, me inspiraba mucho a poder comprender mucho. Y bueno, a veces esa bendición me ha ayudado mucho. Y estoy muy feliz al saber de que mis padres me hayan ayudado mucho a poder tener esa bendición. Si es que, digamos, lo tienen cada uno de ustedes, pues los invito a que lo puedan leer. Y si es que, digamos, tal vez no lo tienen, pues pueden hablar con su obispo. Ellos los van a ayudar muchísimo a poder cómo tener esta gran bendición. Para mí es como una brújula que lo tengo ahí y puedo ver a dónde ir en otras cosas de mi vida.
Hay muchas respuestas que me ha ayudado mucho en esa hoja que hoy en día me doy cuenta de que debo esforzarme cada vez más a poder ser más obediente, a poder esforzarme, a poder arrepentirme de mis errores o de las cosas malas que he hecho. Y sí, es un poco, es difícil, ¿no? Admitir todo eso, pero también es sentirse tan feliz el poder tener el perdón de todas estas cosas. Me ayuda a acercarme más a Dios, me ayuda a saber qué es lo que me espera en el futuro también. Me ayuda a saber mucho acerca de lo que puedo llegar a ser, ¿no? Si es que uno es obediente. Y quería compartir esto con cada uno de ustedes y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, entonces vamos a dar tiempo ahí a la maestra para la clase de hoy. Muchas gracias, Pablo, por ayudarnos a empezar. Gracias por la oración, Micaela, y por el pensamiento espiritual, Pablo, también. Muchas gracias. Creo que la bendición patriarcal es algo muy importante y como Pablo decía, si nosotros nos esforzamos por leerla o por tener nuestra bendición patriarcal, vamos a sentir cosas muy especiales y realmente son palabras de Dios para nosotros, especialmente para nosotros. Entonces es como una carta que Él escribió para nosotros. Y es muy bonito poder leer algo tan personalizado de Dios para nosotros. Muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema y la clase, perdón, 7, que es sobre Jesucristo cuando Él llamó a sus apóstoles, que es la lección 13 y la lección 14, cuando Jesucristo vino a la tierra para cumplir las profecías que hacían sobre Él, en especial cuando le llamaban Mesías. Entonces vamos a ver esas dos partes. Primero, sobre como dije, primero sobre el llamado a sus apóstoles. Entonces, para ello vamos a continuar. Y tenemos acá el punto, como decía, que llamó a sus apóstoles, en donde vamos a ver que les confirió las llaves del sacerdocio y también los preparó para que ellos pudieran llevar su iglesia adelante cuando él ya no estuviera en la tierra. Pero para comenzar la lección, me gustaría preguntarles a cualquiera de ustedes, ¿no? ¿Cómo pueden ustedes reconocer a alguien que tenga la autoridad en nuestra comunidad o tal vez en nuestro país, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta que alguien tiene la autoridad o tiene cierta autoridad para dirigir? Tal vez si me puede ayudar, por favor, Belén o Lilian. Gracias. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, jóvenes. Bueno, voy a poner un poco de mi trabajo, ¿no? En mi trabajo tenemos, ¿cómo se puede decir? Límites, ¿no? Para tener autoridad. Por ejemplo, yo como médico general tengo la autoridad de enseñar a los internos, ¿no? O sea, a los estudiantes. Y así ellos reconocen, ¿no? Mi autoridad, reconocen el cargo que yo tengo, ¿no? Porque a ellos, ¿cómo se puede decir? Se les ha presentado, o yo me he presentado como el cargo que yo voy a tener, ¿no? Por esa razón. Muchísimas gracias, Lilian. Y como lo mencionó Lilian, pues tuvieron que presentarles a los internos a ella para que pudieran saber que ella tiene la autoridad para poderles enseñar, indicar o guiar. Entonces también, y muchas gracias por el ejemplo, tenemos otras formas, ¿no? Como la policía o un gobernador
pues, ¿cómo podemos saber que tienen autoridad? Tal vez algunas características. En el caso de Lilian, nosotros podemos saber que ella tiene autoridad en el área de la salud, porque tal vez le vemos con el uniforme que ella utiliza, ¿no? De los médicos. Entonces sabemos que tiene esa autoridad para cuidar la salud de los demás y velar por ellas. En un policía podemos ver su uniforme también. Entonces hay características que nosotros podemos reconocer en ciertas personas para saber qué autoridad ellas tienen. Y con eso en mente podemos hacernos la pregunta: ¿de qué manera alguien que vivió durante el tiempo de Jesucristo pudo haber reconocido su autoridad? Entonces, como sabemos, hay características, tal vez alguien nos tiene que avisar, pero en el caso de Jesucristo, ¿cómo creen ustedes que las personas podían haber reconocido su autoridad? Pues tal vez sí me puede ayudar. Eh, Joel, continúa. Bueno, hermana, yo pienso que por sus actos, ¿no? Tal vez al principio lo veían así como una persona normal, ¿no? Pero a medida que veían los actos que hacía y los milagros ya y lo que predicaba, entonces eso hacía que ellos vean y entiendan que él no era como cualquiera de los demás, ¿no? Sino que él hablaba las cosas con verdad. Es muy cierto y muchas gracias, Joel. Pues sí, es verdad, por los actos que él hacía, pues yo creo que la luz que él emitía era algo que las personas podían sentir y esa era una característica que Jesucristo tenía. Entonces podían reconocer su autoridad por las acciones que hacía y también, como Lilian nos mencionaba, por los milagros que hacía Jesucristo, es verdad. Entonces ellos reconocían esas características de Jesucristo. Entonces, todos los que poseen autoridad tienen cierta característica que nos va a ayudar a reconocer qué autoridad tienen. Entonces, con eso en mente, vamos a leer una característica que Jesucristo tenía y que era el sacerdocio de Melquisedec. Vamos a leer un poco para saber cuándo lo recibió o de quién lo recibió. Entonces, por favor, si me puede ayudar leyendo, Aarón, si me puede ayudar con los 2 párrafos. Claro. Menciona, este pasaje establece claramente el hecho de que el sacerdocio de Melquisedec existió antes del gran sumo sacerdote Melquisedec, pero que llevaba otro nombre, a saber, el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Eso quiere decir que era el mismo tipo de sacerdocio, el mismo orden de sacerdocio que poseía el Hijo de Dios, pero eso fue antes de los días de Melquisedec, antes de Abraham y por lo tanto cientos de años antes del nacimiento del Cristo en el mundo. Jesús, por tanto, poseía lo que ahora llamamos el sacerdocio de Melquisedec, antes de aparecer en este mundo y sin duda antes de que el mundo mismo fuese creado. Pero ¿cómo, dónde y de quién lo recibió? Nadie sabe, excepto tal vez en cuanto a lo último, a saber de quién. Debe haberlo recibido por supuesto de Dios. ¿El de la derecha más? Ok. Ujú. Pero con respecto a su ministerio terrenal, Cristo recibió el sacerdocio de Melquisedec aquí en la tierra y fue ordenado al oficio de sumo sacerdote, dando así el ejemplo a los demás y siendo en todas las cosas el prototipo de la salvación. Muchas gracias, Aarón. Entonces, como podemos ver, no tenemos un dato exacto de cómo, cuándo, pero sí de quién lo recibió. Podemos decir que fue Dios y que este sacerdocio existió mucho antes de que Melquisedec incluso existiera. Entonces podemos saber que Jesucristo tenía el sacerdocio de Melquisedec y esa era una característica que él poseía. Y vamos a continuar con las siguientes escrituras.
que nos habla sobre esta misma autoridad que Jesucristo tenía cuando Él vino a la tierra y Él realizó diferentes acciones como milagros, por ejemplo, pero Él no lo hizo solo, sino que utilizó esta autoridad para hacerlo, pero también llamó a 12 discípulos, a quienes les confirió esa autoridad. Pero vamos a leer qué les permitía hacer esa autoridad. Entonces sabemos que recibieron la autoridad, pero ¿qué podían hacer gracias a este sacerdocio? Entonces, si me puede ayudar Belén a leer los versículos del 1 al 4 y si Pablo me puede ayudar del 5 al 8 y después Carla si me puede ayudar con el versículo 16. Y mientras leen, pueden ir pensando en qué permitía a los apóstoles hacer esta autoridad. Tal vez sí me podría ayudar Pablo leyendo del 1 al 8 y Carla el 16, por favor. Ok. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los eches afuera y sanen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero Simón, que es llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que además le entregó. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo, por camino de gentiles no vais, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad. ah, Perdón, Pablo, un momentito. no, está bien. Lo tomo un Ahora sí. poquitín. Ya dice. Sanad enfermos, limpios leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiréis, dad de gracias. De gracia. Gracias. ¿Y Carla? Ya, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. Muchas gracias. Entonces, aquí podemos ver que ellos tenían una autoridad, como dice al inicio. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio la autoridad. Y para resaltarlo, voy a utilizar esto. Les dio la autoridad. Entonces, esa autoridad les permitía a ellos hacer ciertas acciones. ¿Y qué acciones, según lo que escucharon, estos apóstoles podrían hacer, o los apóstoles de Jesucristo, gracias a esa autoridad? Lilian nos compartió sobre sanar a los enfermos. Es verdad, entonces gracias a la autoridad que ellos tenían, ellos podían sanar a los enfermos, podían echar espíritus inmundos y hacer muchas, muchas acciones que Jesucristo hacía. Entonces, Jesucristo tenía la autoridad, pero ahora sabemos que también sus apóstoles tenían la misma autoridad. Y con eso en mente podemos decir que Jesucristo dio a sus apóstoles la autoridad del sacerdocio que les permitía hacer las mismas cosas, las mismas obras o acciones que Él hacía. Entonces, debemos recordar eso, ¿no? Gracias a esta autoridad, ellos también podían efectuar las mismas obras que Jesucristo. Ahora vamos a leer estos versículos también y vamos a pensar en Pedro y cómo él llegó a saber que Jesucristo era quien era y qué le
prometió Jesucristo a Pedro. Entonces, con esas dos preguntas en mente, vamos a escuchar estos versículos y también me gustaría escuchar sus respuestas. Y si por favor me pudiera ayudar a leer los versículos, Micaela. Sí, ya. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que ya no leo. Sí, perdón. Y todo lo que voy a volver a compartir, ¿está bien? O pasar a la siguiente. Ahí está. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Muchas gracias, Micaela. Entonces, aquí vemos que habla de Pedro y de la autoridad que Jesucristo le dijo que le concedería. Pero, ¿de qué manera reconoció Pedro a Jesucristo y qué le prometió Jesucristo a Pedro? Si me puede ayudar alguien, tal vez con estas dos preguntas. Hermanita, en esa época, yo conozco un poco de esa historia de los discípulos, todo. En esa época, algunas personas veían a Jesucristo, ¿no? Como un hechicero, o un brujo, cosas así, ¿no? Y sus discípulos, y donde dice esa parte, Simón Pedro, ¿no? Que dice que él es el Cristo, ¿no? Él no dudó en decirlo eso, que él era el Cristo y el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y donde Jesús le responde, ¿no? A Simón Pedro que bienaventurado eres, Simón, ¿no? Porque él de su corazón ha salido ese sentimiento, ¿no? Ese decir que él es el Cristo, ¿no? Y el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y dice ahí en la parte del capítulo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, ¿no? Y todo lo que desates en la tierra será un párrafo muy bonito, ¿no? De esos versículos. Así es. Muchísimas gracias, Lilian. Y qué hermoso comentario mientras tú compartías y decías sobre Pedro y que él sintió todas esas cosas en su corazón. Eso me hizo pensar en una escritura sobre el Espíritu que nos dice que no, nos hablará a nuestra mente y a nuestro corazón. Entonces eso me hizo pensar aún más de lo que yo tenía en mente, la verdad. Y bueno, podemos notar aquí que acá, como mencionaba Lilian, porque no se lo reveló ni carne ni sangre, sino su Padre que estaba en los cielos. Y lo hizo a través del Espíritu. Y qué bonito saber qué bonito que Lilian compartió que él lo dijo desde su corazón. No está escrito, pero es algo que podemos sentir y lo reveló gracias al Espíritu. Entonces, ¿cómo reconoció Pedro la autoridad de Jesucristo? A través de la revelación. Y es algo que nosotros también podemos saber. Si queremos saber sobre la autoridad de Jesucristo, sobre la autoridad que Él tiene, pues el Espíritu Santo nos hará saber a través de la revelación.
Y también, como nos compartía Lilian, pues que le prometió Jesús a Pedro que le daría las llaves del reino de los cielos. Eso significa que él tendría la autoridad para poder hacer ciertas ordenanzas y que todas esas que se harían en la tierra también serían reconocidas en los cielos. Entonces, de esas dos partes debemos tener, esas dos partes, mejor dicho, debemos tenerlas muy en cuenta cuando estamos hablando sobre la autoridad de Jesucristo, que se reconoce tanto en la tierra como en los cielos, y que para saber si esa autoridad es verdadera, podemos orar y preguntar y el Espíritu nos lo hará saber. Muchísimas gracias, Lidian, por ese comentario. Entonces, ahora vamos a ver sobre lo que pasó con Pedro, Santiago y Juan en el momento en que Jesucristo les llevó a un monte y hubo lo que es la transfiguración. Entonces vamos a leer también estos versículos para poder aprender más sobre eso o recordar más sobre eso. Y si puede ayudarme, por favor, Johnny, a leer esos versículos. Está bien, maestra. ¿Desde qué versículo? ¿Del 1 o del 2? Todo del 1 al 8. Está bien, maestra. Y después de 6 días, Jesús tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Y respondiendo Pedro, dijo a Jesús: Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, he aquí una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús, acercándose, los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Muchas gracias, Johnny. Entonces aquí podemos ver la experiencia que tuvieron Pedro, Santiago y Juan cuando Jesucristo los llevó a un monte y pasó la transfiguración, pues ellos vieron a Moisés y a Elías. Y vamos a leer una cita que va a complementar esta experiencia que ellos tuvieron. Entonces voy a leer para ustedes y dice: El Salvador, Moisés y Elías el profeta entregaron las llaves a Pedro, Santiago y Juan en el monte cuando ellos se transfiguraron ante él. El sacerdocio en general es la autoridad que se da al hombre para actuar en el nombre de Dios. Todo varón que haya sido ordenado en cualquier oficio del sacerdocio tiene esa autoridad que él le ha delegado. Pero es necesario que todo acto que se efectúe bajo esa autoridad se realice en el momento y en el lugar apropiados, en la manera de vida y de acuerdo con el orden correcto. El poder de dirigir esas obras es lo que constituye las llaves del sacerdocio. Entonces acá podemos ver que sus apóstoles también recibieron las llaves del sacerdocio de Moisés y Elías el profeta. Y para complementar esta parte, tenemos lo que pasó después de que sus apóstoles recibieron, ¿no? Bueno, como vimos aquí, antes de continuar, aquí Pedro, Santiago y Juan recibieron esas llaves y todos los apóstoles de Jesucristo recibieron el sacerdocio y las llaves del sacerdocio cuando él estaba ministrando en la tierra. Pero como sabemos, después de que Jesucristo murió, sus apóstoles aún continuaron dirigiendo su iglesia. Sin embargo, muchas personas que no creían en Cristo y no creían nada de su evangelio, lastimaron a los apóstoles y fueron matándolos. Entonces es ahí cuando esta autoridad dejó de existir, cuando mataron al apóstol, al último apóstol que tenía esta autoridad.
Entonces se perdió la autoridad, se perdió ese poder para dirigir la iglesia. Pero luego, después de muchos años, necesitaba haber lo que sería la restauración para que esta autoridad vuelva a existir en la tierra y Jesucristo sea quien dirija su iglesia a través de este poder y la revelación. Entonces podemos ver que cuando José Smith empezó la restauración que Dios había permitido que se dé, él recibió las llaves del sacerdocio y también recibió las llaves de Elías el profeta. Y en el templo, como nosotros tal vez hemos escuchado, él recibió estas llaves para hacer las obras que se hacen en el templo, para volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Entonces, con todas estas escrituras y citas, podemos ver que Jesucristo dio sus llaves, su autoridad y sus llaves a sus apóstoles. Y cuando ya no estaba ningún apóstol con estas llaves y autoridad, él volvió a restaurar esta autoridad en este último tiempo, pero siempre él ha manejado su iglesia a través del sacerdocio y las llaves del sacerdocio para poder efectuar obras, el sacerdocio para poder hacer acciones como él las hacía. Entonces, teniendo todo eso en mente, pues yo sé sin duda que es un gran milagro, es una gran bendición para nosotros que este sacerdocio exista. Y sé que puede bendecir a muchas personas. Me ha bendecido a mí muchísimo el saber que todos los varones de la iglesia pueden tener el sacerdocio y ya sabemos que el sacerdocio permite hacer las mismas obras que Jesucristo hacía, pues me hace sentir tan bendecida y protegida en este tiempo. Y como dije, he tenido experiencias que me han hecho sentir una verdadera hija de Dios, que Dios me ama y que Dios pone a sus hombres en este tiempo para poder bendecir a todos sus hijos. Es increíble. Y a cada uno de los jóvenes varones que está en la clase, pues los invito a siempre estar preparados para poder ejercer el sacerdocio, para poder estar prestos a servir cuando se los requiera, porque tal vez en algún momento alguien les pida que les den una bendición de salud y realmente nosotras o nosotros, en mi caso particular, yo sí confío mucho en el sacerdocio y sé que es el mismo poder que Jesucristo tenía y sé que cualquier hombre digno en la iglesia puede tener ese mismo poder. Entonces, no duden del poder que tienen todos los jóvenes que están aquí. Siempre confíen que es la misma autoridad que Jesucristo tenía. Y todas nosotras como hermanas, pues podamos apoyar esa autoridad y confiar que es esa autoridad de Jesucristo. Y si no lo sabemos aún, pues podemos saberlo como Pedro. Podemos orar y el Espíritu nos hará saber si esa autoridad es de Dios y lo sabremos. Hablará el Espíritu, como Lilian mencionaba, tal vez a nuestro corazón y lo sentiremos así. O hablará nuestra mente, pero lo sentiremos y de alguna forma sabremos si realmente queremos saber si este poder del sacerdocio es real y si existe actualmente en la tierra. Entonces, vamos a continuar volviendo un poco más al tiempo en que Jesucristo estaba con sus apóstoles y vamos a responder esta pregunta. ¿Por qué era importante que los apóstoles de Jesús tuvieran las llaves del sacerdocio? Entonces, para ustedes, para cualquiera, ¿por qué creen que era importante que los apóstoles poseyeran el sacerdocio y también las llaves del sacerdocio? Bueno, dale, dale. Tal vez primero Pablo y después Joel. A ver, bueno, yo pienso que es importante porque con eso podían administrar ordenanzas, enseñar
hacer milagros en el nombre de Jesucristo. Gracias. ¿Y Joel? Bueno, yo pienso que era para actuar en el nombre de Dios, ¿no? Y hacer lo que Él les manda, en este caso les diría que hagan, ¿no? Y también para hacer ordenanzas, bautizar, predicar el evangelio y todo lo demás. Excelente. Muchas gracias a Pablo y Joel por sus comentarios. Pues era importante porque si no tenían esa autoridad, como ustedes decían, no podían actuar en el nombre de Dios. No podían hacer lo mismo que Jesucristo hacía. Entonces no iba a ser una iglesia de Jesucristo. Por eso era importante que ellos tuvieran esa autoridad y también las llaves. Y bueno, Jesús les confirió a cada uno de los apóstoles las llaves del sacerdocio para que tuvieran esa autoridad de dirigir la iglesia, tanto antes como después de su muerte. Desde una perspectiva eterna, las llaves son fundamentales para establecer y mantener el orden de la iglesia del Señor, ayudando de esta manera a llevar a cabo la inmortalidad y vida eterna del hombre. Como compartían, gracias a esta autoridad y las llaves de esta autoridad, pues se podían hacer ordenanzas, porque el sacerdocio es esa autoridad, pero las llaves es ese permiso. Entonces, gracias a ambos, se podía hacer ordenanzas que nos preparen y les preparen a la época a las personas de esa época, perdón, para tener la inmortalidad y la vida eterna y dirigir su iglesia también. Entonces, como vimos anteriormente, en la experiencia que tuvieron Pedro, Santiago y Juan, les preparó también a ellos para poder dirigir la iglesia tras la muerte del Salvador, porque recibieron esas llaves y ellos sabían que todo lo que se atara en la tierra sería atado en los cielos. Entonces, el saber y el tener ese testimonio del sacerdocio, de esa autoridad que ellos ya poseían, sabían, o eso les ayudaba a saber que podían dirigir la iglesia de Jesucristo después de su muerte y que lo harían a la manera de Él y no solo a su manera. Entonces, con eso podemos saber que antes que Jesucristo muriera, Él ya preparó a sus apóstoles para dirigir su iglesia. ¿Cómo? Pues lo hizo a través de conferirles el sacerdocio. Entonces, acá tenemos una actividad que nos permite poder aprender sobre qué necesitaban aprender los apóstoles para dirigir su iglesia. Y vamos a buscar algunas escrituras, no todas, para poder responder esta pregunta. Entonces, sí, por favor, puede ayudarme Álvaro a leer. Vamos a leer solo algunas. ¿Puede ayudarme Álvaro leyendo Mateo del 26, perdón, del 51 al 56? Si puede ayudarme también Lilian leyendo de Marcos, perdón, del 9, del 25 al 29. Y también Samuel, si me puede ayudar leyendo Juan 21 del 15 al 17. Entonces, mientras leen, pueden ayudarme los demás, pueden meditar en qué necesitaban aprender los apóstoles para dirigir la iglesia de Jesucristo. Si alguien lo tiene primero, puede leerlo también. Yo primero, ¿no? Sí, está. Ok. Y he aquí, uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que
tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre ahora y que Él no me dará más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo pues se cumplirán las escrituras de que así debe suceder? En aquella hora dijo Jesús a la gente, así como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Muchas gracias, Álvaro. Lidia, si lo tienes. Sí, hermanita. Y cuando Jesús vio que la multitud se golpeaba, respondió al espíritu inmundo. Reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole mucho salió y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Muchas gracias, Lidia. Y Samuel, si lo tienes. Sí, acá lo tengo. Dice así entonces, y cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció Pedro de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Muchas gracias por ayudarme con la lectura, Álvaro, Lidian y Samuel. Pues aquí podemos ver cosas que Jesucristo enseñó a sus apóstoles y también aplica para cada uno de nosotros. Y mientras leía cada uno, venían impresiones a mí de lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos para seguirlo y cómo actúa un verdadero líder como Él, ¿no? Pero me gustaría escuchar o leer a alguno de ustedes lo que sintió o qué descubrió de las cosas que Jesucristo enseñó a sus apóstoles mientras escuchaban estas lecturas. Ah, bueno, al escuchar lo que de las escrituras, algo que me gustó mucho fue cuando le preguntaron los apóstoles a Jesucristo, ¿no? Cómo nosotros no pudimos curar a este niño, ¿no? Entonces me di cuenta que el Señor siempre va a estar diciéndonos, ¿no? Que mejoremos, que nos preparemos a poder hacer cosas grandes en nuestras vidas, ¿no? Y esa parte me llamó mucho la atención. Y él dice que eso no solo va a funcionar con oración y ayuno, ¿no? Entonces, no solo es oración y ayuno, ¿no? Sino cuáles son las cosas que estamos haciendo y cuáles son las cosas que no estamos haciendo, ¿no? En nuestra vida. ¿Qué es lo que deberíamos hacer hoy en día y qué cosas deberíamos dejar hacer? Entonces, me gustó mucho esa parte. Y el Señor siempre va a estar dispuesto, ¿no? Tanto por medio de su amor a poder prepararnos, también a siempre darnos cuenta de que estamos dispuestos a hacer su voluntad. Muchas gracias, Pablo. Pues, y gracias por ampliarlo más, no solo con el ayuno y oración. Y tienes mucha razón. Creo que eso nos puede hacer reflexionar en lo que hacemos y no estamos haciendo todavía. Entonces, sí, muchas gracias. Creo que nos permite hacer una autoevaluación. Y como seguidores de Jesucristo, pues Él nos invita también a hacer esa autoevaluación y poder mejorar
y fortalecer lo que ya estamos haciendo bien. Muchas gracias. Y Carla también. Sí, me hizo pensar mucho en que Jesucristo conocía a sus apóstoles y sabía que ellos tenían debilidades. Ellos no eran perfectos cuando les llamó, pero a cada uno de ellos les supo enseñar cómo debían mejorar, ¿no? Y para ser sus seguidores, para ser sus apóstoles en ese tiempo. Y como decía el hermano, no solamente a sus discípulos, también nosotros podemos aprender de lo que Jesucristo les estaba enseñando, ¿no? Y que también obviamente nosotros tenemos debilidades, igual que Pedro, ¿no? Después de que ya no estaba Jesucristo, empezó con sus cosas. Pienso que a veces puede ocurrirnos también, ¿no? Enfocarnos ya después de haber sentido algo espiritual tan fuerte que sintió Pedro. Igual puede haber ocasiones en las cuales nosotros podamos tener experiencias espirituales tan fuertes y después de un tiempo, unos días o unas horas lo olvidamos y otra vez estamos en nuestras propias cosas, ¿no? Pero también ahí me gusta que Jesucristo le enseña que no pueda olvidar, ¿no? Estas experiencias espirituales tan fuertes que él había tenido. Muchísimas gracias, Carla. Y gracias por ese comentario, pues es como unir, ¿no? Varias partes que vimos. Y es verdad, Pedro tuvo experiencias muy grandes con el Salvador y lo vio cara a cara, pero en un momento también sabemos que más adelante, pues él dudó. Y eso me hace pensar, y como Carla compartía, tal vez alguna vez puede que nos llegue a pasar o alguien a quien amamos o conocemos que después de haber tenido experiencias muy grandes en la iglesia o con Jesucristo, mejor dicho, se aparte y ya no lo siga. Pero aún así, si eso sucediera, Jesucristo nunca va a dejar de amarlo, nunca va a dejarlo solo, no, siempre su mano va a estar extendida para cualquiera que desee volver a él. Y si nos llega a pasar alguna vez, pues no dudemos que él siempre va a extender su mano para nosotros, para volvernos a alzar, para recogernos y para llevarnos al mejor lugar para nosotros. Entonces, si nos pasa o pasa a alguien que amamos, a pesar de que hayamos visto mucho y hayamos tenido experiencias muy grandes y nos hemos alejado, siempre existe el arrepentimiento para nosotros, siempre va a estar ahí para nosotros y siempre Jesucristo va a estar feliz de que podamos usar ese arrepentimiento y acercarnos más a Él. Muchas gracias. Pues mientras leían estas escrituras, pensaba, ¿no? en el primero, como Lilian leyó sobre, Álvaro, sobre la experiencia de Pedro y cómo le cortó la oreja, ¿no? A uno de los soldados y que Jesucristo, cuando lo leía, yo pensaba, ¿no? Cómo él estaba enseñando cómo actuar en ciertos momentos, que a veces debemos refrenarnos y meditar antes de actuar, como veíamos en la clase pasada, o en la segunda escritura sobre los milagros, sobre que necesitamos hacer esa autoevaluación, el orar y el ayunar también, que son muy importantes, y sobre la última escritura también, de la pregunta que le hizo Jesucristo a Pedro, ¿me amas? Entonces apacienta mis ovejas. Y creo que es una invitación muy linda la que le hizo, de que si realmente le amamos a Él, vamos a amar a todos sus hijos también. Entonces, es una forma en la que podemos mostrar y saber que esa es la forma en la que Jesucristo desea que se dirija y se lleve su iglesia en este tiempo y en todos los tiempos. Entonces, bueno, pudimos aprender, ¿no? De ellos, de la manera en que ellos actuaban y cómo ahora actualmente se debe manejar el mismo modelo. Y es el mismo modelo que los apóstoles deben manejar en este tiempo y lo hacen. Y me encanta saber que se complementa eso, saber que lo que había en la antigüedad, lo que Jesucristo realmente estableció, es lo que actualmente también se cumple y me hace sentir más segura. Ahora vamos a ver, casi ya para terminar esta primera lección, sobre
la elección de un apóstol. Entonces sabemos que los apóstoles necesitaban elegir a un apóstol cuando ya Jesucristo no estaba en la tierra. Entonces, ellos dijeron estas palabras, ¿no? Y voy a leer para ustedes. Y dice, es menester pues de que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Pero recibiréis, poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues estas escrituras me hicieron pensar en que necesitaban los apóstoles encontrar a alguien que tuviera ese testimonio de Jesucristo y que sea un testigo de Él, testigo de su resurrección. Y cómo pues iban a pedir a través del Espíritu que ese testigo venga y tenga también ese Espíritu, ¿no? Y reciba el Espíritu Santo. Y vamos a leer una cita que por favor le voy a pedir a Eduardo, si nos puede ayudar leyendo la cita. Y después de leer la cita, también si me puede ayudar con la primera pregunta y la segunda pregunta, si me puede ayudar Joel, por favor, respondiendo. Hermana, ¿escucha? Sí. Si me puedes ayudar, Eduardo, a leer esta cita y luego responder la primera pregunta. Perfecto, hermana. Después de todos los años que he vivido, enseñado y servido, después de millones de kilómetros recorridos por el mundo, con todo lo que he experimentado, hay una gran verdad que desearía compartir. Se trata de mi testimonio del Salvador Jesucristo. Expreso mi testimonio de que el Salvador vive. Yo conozco al Señor, soy su testigo. Sé de su gran sacrificio y de su amor por todos los hijos del Padre Celestial. Comparto mi testimonio especial con toda humildad, pero con absoluta certeza. Ya, ahora respondo a la primera pregunta, ¿verdad? Sí. Vale, la primera pregunta dice, ¿cuándo has sentido el poder del testimonio de un apóstol de Jesucristo y de qué manera este ha influenciado en el testimonio de ustedes? Bueno, hay muchos profetas en la actualidad y justamente a mí me gusta mucho leer la Biblia y la parte de Hechos. Y uno de mis apóstoles favoritos y profetas es el apóstol Pablo, que creo que me encanta su vida y sobre todo aquella parte que dice que eh, soportados los unos a los otros. Y es la parte que más me gusta porque a veces siempre vamos a tener diferencias con algunas personas, pero Él nos manda, Él no nos dice mediante la inspiración de Jesucristo de que nos soportemos los unos a los otros. Eso, hermana. Entonces, cada vez que leo esa escritura o recuerdo esa escritura y a veces me encuentro con alguien difícil, se me viene a la mente y, bueno, trato de sacar lo mejor de mí y pues ser una persona de luz y de paz, porque como el Señor Jesucristo igual dijo,
bienaventurados los pacificadores porque ellos heredarán la tierra. Entonces, es lo que me encanta, hermana. Muchas gracias, Eduardo. Y pues es verdad, un testimonio de un apóstol puede influirnos mucho. Y como tú compartías, Eduardo, un testimonio de nosotros, un propio, no siempre va a ser palabras. También va a ser como nosotros actuamos. Un testimonio puede manifestarse, de la forma en la que actuamos y obramos. Y como tú decías, tal vez en un momento difícil, cuando no estamos lo mejor prestos para poder responder, si recordamos el testimonio de un apóstol, como en tu caso de Pablo, pues eso nos influye y damos un testimonio que realmente testifica que somos seguidores de Jesucristo. Y muchas gracias por compartirlo, Eduardo. Entonces, ahora sí puede ayudarnos Joel con la segunda pregunta. Está bien. Dice, ¿cómo puedo saber que el testimonio de Jesucristo que comparten los apóstoles modernos es verdad? Bueno, a lo largo del transcurso que he estado en la iglesia, ¿no? Desde que me he bautizado, noté algo muy importante en cada conferencia, o en cada, ya sea conferencia general o conferencia destaca. Siempre los apóstoles o un presidente transmiten un espíritu muy bueno. Y cuando comparten un testimonio o su testimonio, el espíritu como confirma eso en nuestro corazón de que es verdad lo que está hablando o lo que ha dicho, de que Jesucristo vive. Puede sentir uno eso cuando escucha el testimonio de un apóstol. O sea, dentro de, bueno, en mi caso, dentro de mí, yo sabía que era un hombre llamado por Dios y que tenía autoridad y que era bueno. Y ese sentimiento venía de Dios. Eso, hermano. Muchas gracias, Joel. Y pues es verdad, nosotros podemos saber si un apóstol es de Jesucristo en sí. Si queremos saber de cualquier otra verdad, pues podemos preguntar y el Espíritu nos hará saber. Lo sentiremos de alguna forma. No con todos va a suceder igual. A mí puede ser que lo haga a través de una impresión fuerte en la mente, con otro tal vez sea con un sueño. Entonces vamos a saberlo, simplemente lo sabremos y tendremos esa seguridad. Y pues gracias por compartirlo. Mientras compartías también me puse a pensar en cómo yo obtuve un testimonio del primer líder de la iglesia. Pues fue cuando fui a la misión, es cuando realmente obtuve un testimonio de el profeta, que en ese entonces era el profeta Thomas S. Monson. Y recuerdo que solo un día de verdad quería saber si él era un profeta de Dios. O sea, escucharlo me hacía sentir muy bien, pero quería saberlo y tener la certeza de decir que sí es un profeta, no solo porque lo escuché en las clases. Y recuerdo que sí oré y justo llegamos a nuestro almuerzo como misioneras y una familia que estaba siendo voluntaria para darnos el almuerzo puso un discurso del presidente Monson mientras estábamos almorzando y sentí muy fuerte. Y justo fue de él el discurso y sentí muy fuerte en mi corazón que eran palabras que venían de Dios. Y lo escuchaba y veía en sus ojos un espíritu, era increíble. Y todo lo que sentí es algo que no puedo describir exactamente con todas las palabras, pero lo sé. Lo supe en ese momento que era un profeta de Dios. Y lo mismo lo hice con el profeta actual, el profeta, nuestro presidente Russell M. Nelson. Y sé que si cada uno de nosotros quiere saber si realmente el profeta Russell M. Nelson es un profeta de Dios o si sus apóstoles son realmente los apóstoles de Jesucristo, podemos preguntar. Y como nos compartía Joel y también como nos compartía Eduardo, nosotros lo sabremos. Sabremos en nuestro corazón, sabremos de alguna forma, el Espíritu nos confirmará si ellos realmente son sus líderes en este tiempo, en este año, en este momento.
Y pues les invito a hacerlo, más que todo en esta semana que se nos viene, que es la próxima semana, la conferencia, que va a iniciar la conferencia general, que es posible que no vamos a tener la clase, pero les invito a poder pensar en eso, encontrar un testimonio de uno de los apóstoles o cualquier discursante que hable y pensar si hay un testimonio que ustedes encuentren de Jesucristo que les ayude hoy, tenga una influencia en su propio testimonio. Y también a preguntar si los apóstoles, los líderes y el profeta son hombres llamados por Dios y tienen esa autoridad del sacerdocio. Sé que pueden hallar respuesta en la conferencia. Sé que el Señor siempre va a hablar por nuestras preguntas y las va a responder. Y más que todo, si lo hacemos con un corazón abierto. Entonces, esa es mi invitación, que durante la sesión de la próxima semana, el sábado y el domingo, puedan pensar en estas dos preguntas, en encontrar un testimonio de Jesucristo y también en saber si estos líderes, estos hombres son llamados por Dios. Y eso puede, y al final vamos a ver un poco de una actividad que podemos hacer también sobre la conferencia y estos temas que tocamos. Entonces, ahora vamos a ver el último tema del día de hoy, que es Jesucristo es el Mesías. Entonces, en esto vamos a ver un poco sobre la profecía que él cumplió. Él vino a este mundo, pero él cumplió una profecía del Antiguo Testamento y muchas profecías que hablaron sobre él, que él iba a ser el Salvador, que él iba a ser el unigénito, que iba a cumplir muchas profecías. Entonces, para comenzar, vamos a ver este video y después vamos a leer un poco más sobre él. Entonces, les comparto. ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. נצר מטעו, מעשר ידי להתפאר. הקיטון יהיה האלף, והצעיר לגוי עצום. אני, אדוני, ביתה אחישנה. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar la vista a los ciegos, poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿No es este el hijo de José? Sin duda vosotros diréis: lo que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. De cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Mas en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías.
sino a Sarepta, en Sidón, a una mujer que era viuda. Y muchos leprosos había en Israel y ninguno fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Entonces acá vimos sobre Jesucristo y que Él habló sobre la profecía que Él estaba cumpliendo y para que Él vino a este mundo. Y vamos a leer una parte de la guía del estudio de las Escrituras, perdón, que habla sobre Él como Mesías, como ungido, y nos dice que es un vocablo derivado del arameo y del hebreo que significa el ungido. En el Nuevo Testamento a Jesús se le llama el Cristo, que es el equivalente griego de Mesías, que significa el profeta, sacerdote, rey y libertador ungido, cuya venida esperaban ansiosamente muchos judíos. Y muchos de los judíos pensaban que él iba a ser diferente, ¿no? Y por eso no lo recibieron, por eso lo rechazaron. Y como vimos en la última parte, no creyeron en sus palabras, lo sacaron. Entonces, él, a pesar de todo eso, él nunca bajó el testimonio de decir que él era el Mesías. Era el profeta que se prometió en el Antiguo Testamento y que liberaría a su pueblo. Libraría, como sabemos, del pecado, porque dio su propia vida. Entonces vamos a continuar. Y vamos a ver aquí escrituras que ustedes pueden buscarlas más adelante si desean saber la relación que cada una de estas tiene, ya sea del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y aquí vamos a ver una que habla, que está en Salmos, que es una de estas, y cómo se relaciona con una escritura del Nuevo Testamento, perdón. Y si me puede ayudar, por favor, Lilian, a leer Salmos y Mateo también. Lo que está en la pantalla, ¿no, hermana? Sí, Salmos y Mateo. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestimentos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y después que lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus ropas, echando suertes para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Se repartieron mis ropas y sobre mi ropa echaron suerte. Muchas gracias, Lidia. Entonces aquí podemos encontrar... ¿Manita? Sí. Hola. Sí. ¿Deseas compartir algo? Sí, ¿no? De que está bien claro estos versículos, ¿no? De que Jesucristo ya dio la profecía, ¿no? Que cuando a él no le creyeron, no le tacharon como de brujo, de todo, no le han creído de todos los milagros que él ha hecho, ¿no? Y hay una profecía que ahí dice, ¿no? De que él tenía que ser crucificado, tenía que morir en la cruz, ¿no? Y los soldados, como forma de burla, se puede decir, han echado suerte en la ropa de Jesucristo, ¿no? Y ahí en Mateo también nos aclara, ¿no? El profeta que dice que también se han repartido mis ropas y sobre mi ropa echaron suertes, ¿no? Así es. Muchísimas O sea que lo han gracias. tomado a Jesucristo como cualquier... ¿Hola? Hola. Se cortó un poquito la última parte. Es como estaba diciendo que se le veían, ¿no? Los soldados como si fuera cualquier charlatán, ¿no? Por esa razón han hecho eso. Han jugado con la ropa de Jesucristo y han jugado a los dados, ¿no? Con la ropa. Así es. Sí.
Y muchas gracias por compartirlo. Y es verdad, como decía Lilian, pues se cumplió la profecía de Salmo 22 con Mateo 27, cuando los soldados, como ella nos comentaba, echaron suerte sobre su ropa después de la crucifixión de Jesucristo. Y cada una de estas escrituras también habla de algo, de alguna profecía que se iba a cumplir. Y si desean, pueden buscarlas y pueden buscar esa relación y más que todo el cumplimiento de esas profecías. Y en todas las escrituras vamos a encontrar algo relacionado de Jesucristo. Entonces, sé que si leemos con eso en mente, vamos a aprender aún más de él. Por ejemplo, con Isaac, cuando tenía que ser sacrificado, pues sabemos que era una semejanza de Jesucristo, lo que iba a pasar con él. O de Moisés y su vara. Sabemos que los hebreos necesitaban ver esta vara que era de la serpiente para ser sanados. Y es una semejanza de lo que Jesucristo nos dice, que veamos hacia Él para ser salvos. Entonces, en las escrituras siempre vamos a hallar puntos o diferentes enseñanzas que nos van a ayudar a pensar en Jesucristo. Y todo va a tener relación con Jesucristo y todo va a testificar de Jesucristo. Entonces, sé que si nosotros leemos el ven, sígueme de ahora, y que es el Antiguo Testamento, teniendo eso en mente y viendo todas las profecías que hay, vamos a hallarle más sentido a nuestra lectura. Y les prometo que si lo hacen, van a encontrar más de Jesucristo. Cosas que no están escritas, tal vez cosas que solo ustedes van a sentir y va a venir a su mente y corazón. Y muchas gracias. Entonces vamos a continuar con esta parte que habla sobre Jesucristo, cuando se utilizó la palabra Hosana. Y yo voy a leer esto para ustedes y dice, Hosana es una palabra derivada del hebreo que significa sálvanos y que se usa en la alabanza y la súplica. Durante la entrada triunfal del Señor en Jerusalén, las multitudes clamaron Hosana y tendieron ramas de palma a sus pies, demostrando así que comprendían que Jesús era el mismo Jehová que había librado a Israel en la antigüedad. Esas personas reconocieron que Cristo era el tan largamente esperado Mesías. La palabra Hosana ha llegado a ser una celebración del Mesías en todos los tiempos. El grito de Hosana se incluyó en la dedicación del templo de Kirtland y ahora forma parte de la dedicación de todos los templos modernos. Me gusta mucho el significado de esta palabra, pues tiene más que solo una alabanza. Y es comprender a Jesucristo y su obra en la tierra y toda la obra que él tenía. Y saber que se usa esta palabra en cada dedicación del templo es como demostrar que todos los que vamos al templo, pues decimos lo mismo, ¿no? Al unísono. Decimos que sabemos quién es Jesucristo, sabemos que Él nos ha liberado y va a liberar a cada uno de todos sus hijos, ¿no? Entonces, eso era un dato para poder aprender. Y también sobre las profecías, que es casi lo último y me gustaría que pudiéramos también leerlo. Y si tal vez me puede ayudar con la primera leyendo Carla, la segunda si me puede ayudar a leer Adrián y la tercera si me puede ayudar a leer, por favor, Álvaro. Las profecías mesiánicas permitieron que aquellos que vieron antes del nacimiento de Jesucristo tuvieran fe en Él, ayudándonos en la manera a obtener la salvación. Las profecías mesiánicas permitieron a quienes vivieron durante el tiempo de Cristo reconocieran que era el cumplimiento de aquellas profecías, ayudándolos de esa manera a obtener la salvación. Gracias. Y yo puedo leer la última. Y dice, las profecías mesiánicas ayudan a quienes vieran, después del ministerio terrenal de Jesucristo, a saber que Él fue el cumplimiento de las profecías,
ayudándolos de esa manera a obtener la salvación. Entonces, estas profecías eran muy importantes y son muy importantes porque nos ayudan a conocer más de Jesucristo, a conocer cuánto Él ha hecho por el pueblo de la antigüedad y cuánto va a hacer por cada uno de nosotros en este tiempo. Entonces, es importante que nosotros podamos tener mucho en mente el conocer más de Él, de las profecías que Él dijo en el Antiguo Testamento y cómo esas se cumplieron y aún se siguen cumpliendo también. Y para terminar nuestra clase vamos a leer esta cita. Y si por favor me puede ayudar Samuel a leer la cita. Claro. Dice, lo que pensemos sinceramente de Cristo determinará lo que seamos y, en gran parte, cómo han de ser nuestras acciones. Nadie que estudie esa personalidad divina o acepte sus enseñanzas puede dejar de reconocer que surge dentro de sí una influencia ennoblecedora y refinadora. Muchas gracias. Y sé que es verdad estas palabras. Sé que lo que pensemos de Cristo va a ser mucho de nosotros. Y si nosotros creemos en Él, si creemos que Él puede salvarnos, pues nuestro actuar va a cambiar. Vamos a ser diferentes, vamos a desear ayudar más a otros. Y es muy importante lo que pensemos de Cristo. Va a determinar mucho de nosotros. Y sé que si tenemos eso en mente, si nos esforzamos por conocerlo más, si nos esforzamos por ser sus discípulos y también por saber sobre su autoridad, como vimos, de tener el testimonio de su sacerdocio y que hoy en día existe, pues vamos a cambiar mucho nuestro rumbo y vamos a ser más felices y con más gratitud. Lo sé y sé que todo va a tener más sentido. Ha pasado en mi vida, he llegado a tener más sueños, he llegado a tener más deseos de ser mejor gracias al Evangelio. Y ha tenido más sentido mi vida con ello. Sé que esta es su iglesia, es la iglesia de Jesucristo. Sé que en una semana vamos a escuchar a los apóstoles, a nuestro profeta que Dios ha llamado y que dirige en este tiempo su iglesia. Y sé que vamos a poder recibir revelación y respuestas a las preguntas que tenemos. Y les invito a asistir a todas las sesiones de la conferencia. Tal vez puede que requiera de sacrificio de nuestro tiempo, pero yo sé que va a valer la pena. Les invito a tener preguntas para ir a la conferencia y estar muy atentos y dispuestos a aceptar la voluntad del Señor. Sé que los ama, sé que siempre va a velar por ustedes y quería compartir esta clase con ustedes y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues antes de continuar y tal vez terminar la clase, hay una forma que, bueno, una actividad que me gustaría hacer con ustedes, que es sobre las personas que tal vez no pudieron asistir a alguna clase. Y como Pablo nos compartió, tenemos las compensaciones, que podemos ver los videos o las diapositivas, pero me gustaría invitarles a compensar de una manera diferente y es solo para esta clase, no es del instituto, pero solo para esta clase de Jesucristo y el Evangelio Sempiterno. Pues me gustaría que durante la conferencia puedan anotar impresiones de Jesucristo y eso va a valer una compensación. Entonces, si ustedes encuentran algún testimonio de Jesucristo o alguna impresión, pueden compartirla conmigo o también pueden enviarla a Pablo, ¿no? O con uno de los dos y eso va a valer como una compensación. Entonces, de una sesión o de un mensaje, ustedes podrían sacar alguna impresión y compartirla y vale como una compensación. ¿Está bien? Entonces, eso es solo para la clase, no es para todas las clases de instituto, solo para aclararlo. Eso. Entonces, ahora sí, Pablo, tu tiempo. Entonces, agradecemos mucho por la clase, también por participar a cada uno de ustedes también, por ayudarnos también a
también me ayudan también a poder comprender más cosas cuando ustedes participan. Entonces, agradezco mucho por su participación y también a la maestra también por enseñarnos más acerca de Jesucristo. Entonces, vamos a terminar con la última oración. Y antes de la última oración, bueno, ahí recordarles de los anuncios, ¿no? Si necesitan ayuda acerca de las lecturas, pues nos dicen ahí, o si quieren compartir algo en el WhatsApp también pueden hacerlo también, como ha dicho la maestra. Pueden compartirlo, o una experiencia o algo que a ustedes les haya pasado, algo muy bonito en el día o en la semana o en su vida, pueden compartirlo también. Nos ayuda mucho a, quién sabe que uno de nosotros en el grupo tal vez está pasando mal y lee eso, va a ser edificado. Entonces, es una gran bendición. Después de eso, si es que ustedes desean, podemos tener también actividades en institutos, podemos reunirnos si ustedes gustan, hacer algo como jugar o comer o cualquier cuestión. Pero se puede realizar todo con orden y tiempo, ¿no? Planificándolo, si ustedes gustan, ¿no? Más que todos los ánimos para conocernos mejor. Bien, entonces vamos a terminar con la última oración y está bien si me puede ayudar haciéndolo Joel. Joel, por favor. Está bien, permiso. Padre Celestial, te damos gracias por este día más de vida. Gracias, Padre, por la oportunidad de poder aprender en esta clase y poder conocer más a tu Hijo. Te damos gracias, Padre, por las bendiciones y las pruebas que recibimos a diario para poder fortalecer nuestro testimonio de tu Hijo. Te damos gracias por el cuidado que das a nuestras familias, a nuestros hermanos, miembros de la iglesia, a nuestros líderes, a nuestros amigos que no son de la iglesia. Te damos gracias, Padre, por las bendiciones que nos brindas a diario, la protección que recibimos y por la guía del Espíritu que nos ayuda a tomar buenas decisiones en nuestra vida diaria. Te pedimos, Padre, esta tarde que puedas bendecirnos, a nuestras familias, a nuestros líderes, a la maestra, a tu familia y a los compañeros de la clase. Te pedimos que puedas proteger y fortalecerlos de las tentaciones que Satanás quiere imponernos para hacernos tropezar. Te pedimos, Padre, estas cosas y te agradecemos. Lo dejamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Joel, por la oración y a cada uno de ustedes por haber entrado en la clase. Entonces, que tengan una linda semana y un fin de semana también. Y nos vemos el próximo sábado. Chao, chicos. Hasta luego, hermanita. Chao, gracias. Nos vemos. Chao. Gracias, chao. Hasta luego, hermanita. Chao, chao.